Conexión Goleadora es presentado por Mapfre, a tu lado en el camino hacia la gloria, patrocinante oficial de la Copa Conmebol Libertadores. Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Bueno, justo a un mes de quizá la alegría deportiva más grande que ha tenido el país, hoy 17 de abril, tenemos un invitado más que especial, un invitado al que hay que, le damos una vez, le decimos gracias a ti y a los muchachos. Omar López, manager campeón del mundo acá en Buenos Días Hot Sports. Muchísimas gracias por regalarnos este espacio en tu tiempo, en tu valioso tiempo y wow, es una sensación tan feliz, tan alegre que aún los venezolanos la tenemos a flor de piel. Acá en Caracas, Alfredo Coroniz, en Buenos Aires, el señor Federico Rojas y Omar, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por darle esta alegría al país. Señor. Alfredo, Federico, gracias por por la oportunidad. Y mira, sí, igual que ustedes, súper feliz y contento, todavía viviendo esas emociones, no como quisiéramos, pero estamos ahí poquito a poco. El día que aterricemos en Venezuela, siento que ese día vamos de verdad a revivir esas emociones, porque eso es lo que nos falta, estar con nuestro pueblo, estar con nuestro país, estar con nuestra gente. Pero no, me he agradecido nuevamente con Dios por haber sido nuestro jugador más valioso, de protegernos, de darnos ese discernimiento, ese entendimiento, esa sabiduría para poder enfrentar y confrontar muchas adversidades que no fueron nada más en 17 días, sino fueron prácticamente los últimos 11 meses. Omar, un gusto, un gusto. La verdad, orgulloso, admiración y respeto. Lo hemos manifestado aquí en el día a día de nuestro programa, en Buenos Días Hot Sports, para toda la audiencia en el país, siguiendo el día a día del clásico, viviendo todo lo previo y hoy encontrándonos en esta situación de sentirse y llevar en el pecho ser campeones del mundo. Vamos a entrar por un VP y después nos metemos en juego. Y te lo digo de esta manera, ¿qué es lo que más te ha conmovido del hecho deportivo y de la significancia para el béisbol venezolano? Mira, lo que más me conmovió es que Se ve que te mueve, sí, sí, se ve que te mueve ese tema. sí, porque ah, 2, 3 días después pude visualizar que reencontramos y unificamos un país, tú sabes. Sí. Sí. Venezuela se reencontró en 16 días para que el número 17 fuera el histórico para todos, para ellos, ¿no? Sí. Y no solo en Venezuela, sino todos los que estamos por afuera. Eso es lo que más me lleva al punto de que ese sueño se dio, se logró y ojalá pueda servir de inspiración para el resto de todas las generaciones que puedan ir siendo nuestro presente y nuestro futuro. Sí. Omar, hablábamos antes de arrancar la entrevista de eso, que yo te estaba escuchando en distintas entrevistas y siento que tú y los muchachos han ido armando ese sentimiento por rompecabezas, porque ustedes, aparte de ser campeones del mundo, dieron una muestra, y creo que fría, de profesionalismo, porque al día siguiente ya estaban recogiendo bates, guantes, y tenían que reportarse a los distintos equipos. La celebración para ustedes, a lo mejor no fue esa que esperaban. Acá el país los está esperando en algún momento del final del año, posiblemente después de la Serie Mundial. Pero siento que tú, particularmente tú, estás reconstruyendo todo por rompecabezas, que prefieres los videos más orgánicos de alguien que grabó, así se vea movido, pero es original en Guanare, en San Cristóbal, en Caracas, en Barquisimeto, más allá del video que no nos cansamos de ver de la transmisión oficial, ¿no? ¿Es eso así, Omar? Correcto, correcto. Muchas amistades, muchos conocidos. Yo manifesté de que yo viví en una burbuja desde el 2023 a nivel de Instagram, en las redes sociales, donde las puse en mis redes sociales privadas porque fui objeto de mucha crítica y mucho odio. Y lo he dicho en reiteradas ocasiones, mis hijos fueron amenazados, mis hijos fueron insultados.
y bien triste, tú sabes, me dolió bastante, Sí. pero mis hijos los he preparado durante muchos años en este negocio. Me acuerdo que en ese 2023 le dije a ellos que si, que yo estaba a ley de un mes de ser el más querido o el más odiado, ¿ok? Que se prepararan para eso, que tuvieran eso. Les recomendé que pusieran sus redes privadas, no las quisieron poner privadas, yo sí las puse privadas. Pero en fin, una vez que vamos de historia larga a historia corta, saliendo del estadio del Lone Depot Park para el hotel esa noche, decidí ponerla pública, la mía. Y hice un pequeño live. Y en ese momento, ya tú sabes, se abrió todo ese discernimiento bonito, esa parte chévere, ¿no? Y creo que a lo mejor tenía por ahí que tengo que revisar, seguro insultos viejos, ¿no? Desde hace más de 3 años, quizás Instagram los borró. Pero en Quizás. fin, a través de ese momento, mucha gente obviamente me empieza a seguir y yo les digo, no sé quiénes son, gracias por el apoyo, mándame video si tienes, mándame Ya. video si tienes. Y entonces, y me dice, no, pero es que yo no estoy en Miami, no me importa el rincón donde tú estabas en tu casa. Ajá. Claro. ¿Sabes? San Fernando de Apure, de por allá, no importa, mándamelo, mándamelo, mándamelo. Y yo quiero ver qué rincón de Venezuela llegamos. Y es increíble hasta donde pudimos llegar esa noche. Se paralizó el país. Epa, y Omar, hablando de lo que fue el día a día, esos 16 para 17 días, el plan de programación del partido a partido, con tu cuerpo técnico, gente de confianza, gente con la que conversaste de todo esto, lo visualizaron, tú lo fuiste llevando, armando ese grupo técnico tan fundamental de tipos que estuvieron en los clásicos mundiales pasados cargando con aquel peso de que Venezuela no había trascendido. ¿Cómo fue esa programación del partido a partido que tuvo sus circunstancias y sobre todo con las condiciones mismas del campeonato? Lo más importante cuando tú construyes un staff de coaches es, número uno, que tengan la determinación, Ok, que tengan el compromiso y el sentido de pertenencia de que no hay fecha ni horario en el calendario para cuando se tiene que trabajar por un propósito. ¿Ok? Y ok, esa fue la bandera o mi escudo hacia ellos de cómo teníamos que trabajar y que estuviéramos preparados para esto, que entendemos que nuestras familias van a estar con nosotros aquí, ok. pero es algo secundario. Las familias pasan a ser algo secundario en ese momento porque el país es primero. Entonces, no, que tengo una cena, por ejemplo, mi esposa, mami, vete con los niños, yo tengo una reunión ahorita, la llamamos de emergencia, porque tenemos que prepararnos para esto, nos cambiaron esto y nos cambiaron lo otro. Ok, dale, mi esposa, obviamente 28 años de casado, ella sabe cómo es este negocio, bien, vámonos pues. Entonces todos los demás se involucraron en eso. Y llegó un momento que la agenda estaba siempre ya hecha desde el 2023, como la hacíamos, y entonces fue vendérsela a este grupo y compraron el producto rápido. Para eso se hacen entrevistas, para eso se logra tener el feeling de quién puede llegar a ser un problema, quién no. Ok, Y si de repente si es un problema no puede estar con nosotros, lo sacamos y metemos a otro. ya. Aunque no importa el nombre que sea. Ujú. Entonces, es una selección y se busca lo mejor de lo mejor. De lo mejor dentro de lo mejor, sobre todo que tenga la disposición y la determinación. Entonces, este, nos tocó siempre reunirnos al día siguiente, el día libre después de la práctica, ¿ok? Que teníamos en la Universidad de Florida International University. Sí. Pero cuando nos tocó jugar back to back 2 días seguidos contra Estados Unidos, tuvimos que Sí. reunirnos después de juego contra Italia que realizamos en la noche y nos acostamos como a las 3 de la mañana, Claro. preparándonos para Estados Unidos. Entonces, esa gente se preparó y siempre teníamos nuestro grupo de analítica, nuestro grupo de scouts, que era Rolando Valle, Néstor Corredor, Andrés Antonini, Rafael Llanes, Francisco Cartaya. Ese grupo se quedaba en el hotel mientras nosotros estábamos practicando y iban preparando todo para el día siguiente. De manera que cuando nosotros regresábamos teníamos toda la papelería lista y entonces yo lo que llegaba era El haciendo famoso piso preguntas. 2, piso 7, que contaba una En el anécdota. piso 7, en el piso Ok. 7, sí, en el piso 7 siempre ahí teníamos a veces hasta la madrugada. Francisco Cartella traía su C4, traía su P4, bastante chuchería y a comer y a comer y a trabajar. Ellos eran incansables, incansables. Yo a esos tipos me les quito el sombrero y esos son los actores detrás de la tarima, Es detrás héroes anónimos. del telón, héroes anónimos
que cuando nosotros llegábamos, lo que hacíamos, teníamos todo preparado. Yo lo que sí empezaba a hacer preguntas, ok, tenemos esto, Robinson. Robinson coordinando todo eso, excepcional. O sea, un trabajo que fue bien metódico y quirúrgico, donde sin el liderazgo de él, quizás a mí se me hubiese hecho difícil también, ok. Y así sucesivamente se propagaba hacia los jugadores, pues. Ok. Mira, y a la hora de tomar las decisiones, que a veces la velocidad, el momento, el calor del juego, apoyarte en gente como Miguel Cabrera, como Johan Santana, esa toma de decisiones, ¿cómo se daba, no? Porque seguramente Amor tenía una perspectiva, ¿cómo fluyó eso? Porque bueno, esas leyendas grandes de nuestro deporte, Miguel seguramente Salón de la Fama, pero ¿cómo fluía esa toma de decisiones en el calor del juego? Al final las decisiones, al final en el juego las decisiones eran mías, la final era mía. Pero nosotros siempre nos reuníamos antes de irnos para el estadio, aparte de lo que nos reuníamos para prepararnos, pero esta era una preparación previa al juego, otro tipo de reunión, Ok. donde yo llegaba, donde yo tenía ya quienes iban en el line-up del equipo contrario y comenzaba y decía, por lo menos te decía, ok, ¿quién picha aquí? ¿Quién va a lanzar? Si aquí viene aquí, ¿quién traigo a lanzar? Que entonces si yo me encontraba en un abismo ahí como que no sabía, Johan, ¿qué tú crees? ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú crees? Entonces yo buscaba siempre las opiniones para ver hasta dónde punto, entonces después se involucraban las analíticas, se involucraban para yo ver cuál era la mejor opción que tenía si se me presentaba una situación y al final tomaba la decisión. Habían decisiones donde yo dejo que los coaches en su área, eh, yo delego, ellos trabajan, ¿ok? Siempre después de los juegos habían opiniones de parte de Víctor, de parte de Miguel, de parte de Gerardo Parra, el mismo Douglas Odor, eh, para X cosa con X jugador para el día siguiente, que qué pensaba yo. Me la ponían en la cabeza, la reflexionaba y después yo más adelante en la siguiente reunión le decía, mira, no voy a hacerlo por esto, por esto, por esto. Mira, me gustó eso que dijiste, pero lo voy a hacer por esto. Ya. ¿Entiendes? Entonces, así armábamos para ayudarme a mí, a yo después en el juego tomar las decisiones. Estamos con Omar López, Alfombra Roja, aquí en Buenos Días Hot Sports, cerrando la semana a todo dar, conmemorando ya el mes de sentirnos campeones del mundo, asimilándolo, digiriéndolo con el pasar del tiempo que vamos encontrando. Imagínense ustedes, Omar, lo que debe estar recapitulando, viendo los partidos de vuelta y recordando cuestiones como él mismo nos ha comentado. Te voy a tirar una pegada, la vez de los tres catchers contra Dominicana. Ese fue un inconveniente en medio del evento, porque obviamente estamos los 40 millones, los más de 30 millones, mejor dicho, de venezolanos en el mundo, esparcidos incluso, como manager. Como bien sabes, en Venezuela todo el mundo se cree manager, pero tú eras el hombre para elegir eso y tomaste esa decisión. ¿Cuán incómodo fue eso, sobre todo porque había sido contra Dominicana, que fue como ese obstáculo en el camino hacia a la coronación? No, para mí no fue ningún obstáculo, porque ese mismo line lo usé en el primer juego contra Holanda. Yo Ok, usé los primeros tres, los usé contra Holanda igual y salimos airosos, salimos ganando. ok, Lo que pasa es que, como te digo, hay cosas que yo no controlo lo externo, yo controlo lo interno. Y ya. yo tenía siempre un plan de trabajo. Lo que pasa es que después que suceden las cosas, la gente puede fácilmente analizar las cosas diferentemente. Si nosotros, no estoy hablando de un mecanismo, no estoy haciendo un mecanismo de defensa, pero es que así funciona el O sea, tú mundo del estabas béisbol y el mundo. convencido, tú estabas convencido, así Sí, lo usamos eso era contra mi Países plan, Bajos, mi fue plan, bien. nada, no, y así yo seguí con cada uno, yo tenía compromisos que cumplir para juegos con Ya, algunos jugadores, porque era parte para que pudieran estar con nosotros por sus organizaciones, que Claro. consumieran la misma cantidad de turnos, y no me voy a desviar mucho, pero mira, no, pues, Cal Raleigh de Marineros de Seattle, en el evento del Clásico Mundial que les duró 17 días, mm, consumió nada más 9 turnos. mira, Sí. mira, Ese es uno de las razones por las cuales Cal Raleigh no ha podido comenzar bien. comprendo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Sí, sí, Yo tenía que garantizarle turnos a los jugadores. entiendo, entiendo. Turnos, muchos turnos. ¿Me entiendes?
Tener que consultar 20 turnos, 15, 16, 20 turnos en Repartirlo, esa administrar eso. Sí. administrar eso. Entonces, no quiere decir que por eso fue que yo puse a jugar, no, es que ese para mí es lo que yo considero que se tenía que hacer en el momento para Ok. contra Dominicana, que no salió bien porque no pudimos hacer las cosas, no pudimos hacer más de lo que se hizo. Bueno, no salió, pero si ese juego, como funciona el mundo hoy en día con las redes y con los fanáticos y con los managers en las casas, el batazo antes de Salvador fue un rolling al pitcher de Wilson Contreras, que el Ok. pitcher tiró mal para segunda. Si el pitcher tiraba bien para segunda, era doble play y se acababa el juego. Seguro me iban a salir a decir por qué no traje a Eugenio Suárez por Wilson Contreras. Exacto. Claro, es ¿Me verdad. entiendes? Seguro me Sí, salen sí, y me sí. dicen, me dicen lo mismo. Pero de eso no se trata de eso. O sea, cada quien ahí tiene su rol, es caballo. Sí. Puedes haber criticado por qué no pusiste a jugar a Salvador contra Italia si ganaste contra Japón. Ok. Entonces, ahora me lo dicen de esa manera, pero es que William Contreras, William, no dio ni un hit en el torneo. ¿Verdad? Le costó un montón. Al No, final más o menos. no dio ni un hit en el torneo, en 12, 13 turnos. Pero Salvador tenía por lo menos 2, 3 hits, 4 hits. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Sí, A sí, claro, veces claro. no se es objetivo, pero de mi parte yo estaba súper consciente de lo que yo estaba haciendo. Ya. Omar, ya que hablas, que es un tema que muchísima gente desconoce, la cantidad de turnos que tienen y todo lo te veíamos en redes sociales posteando, oye, pero ¿por qué no vienes y hasta cuándo? A veces eran mensajes crípticos antes del torneo. Si estuviera en tus manos hacer algunas modificaciones en lo que es el Clásico Mundial de béisbol para que siga creciendo como evento, pues yo siento que en esta edición dio unos pasos hacia adelante muy importantes, en especial la puesta en escena de la final. Se acerca muchísimo a lo que los Juegos Olímpicos y final de Mundial de Fútbol. Creo que dio unos pasos importantes en cuanto a puesta en escena. Pero si de ti dependiera hacer ajustes para que siga creciendo este evento que es tan importante para el béisbol y que ayuda a globalizarlo, ¿cuáles serían esas ideas que aportarías? Mira, para que esto pueda de repente no tener tanta adversidad, tiene que haber una rigidez de parte de la Unión de Peloteros en el cual de quizás hacia la Major League Baseball, Ok, para no que hayan tantas restricciones, pero es que el problema es que el torneo es un torneo de negocios, un torneo de negocios, donde ambos están saliendo beneficiados. Y la idea siempre principal es sacar el torneo adelante con o sin, Ok. ¿entiendes? Entonces, eh, pienso que para eliminar eso de las restricciones, quizás el evento, hacerlo en marzo es un poquitico muy temprano, muy prematuro para hacerlo. Ok. Ya, un momentico ya. ¿Me ven? sí, te Sí, sí, vemos. sí. Ok. ¿Tú nos ves? Ya que sí, yo los veo. Lo que pasa es que me entró una llamada. Ya. Eh, Que es muy es prematuro. muy prematuro para mí en marzo. Pienso que pudieran hacerlo en el All-Star Break, pero eso generaría otras pérdidas por otro lado, por el All-Star Break. Claro. Y es demasiado largo el torneo de 17 días. Tendría que acortarlo por lo menos a 10 a 11 días para poder hacer eso. Y la otra es hacerlo al final de temporada, pero al final de temporada prácticamente después de la Serie Mundial Ujú. y los peloteros pudiera ser difícil. Siempre he estudiado esa posibilidad. Para mí, para hacerlo bien, para mí yo lo haría al final del sprint training, al final, Ok, después que supuestamente todo el mundo debería estar Sí. listo para su temporada. Y también siento que si el pelotero entró en una lista de lesiones crónicas en el pasado, porque estuvo lesionado en el pasado, Sí, pero si está sano ahorita, ¿cuál es el problema? claro, claro. ¿Me entiendes? claro. Entonces, En la región, Omar, bueno, claramente el dominio de Venezuela y Dominicana quedó más marcado, ¿no? Ahora Dominicana tiene compañía con Venezuela entre los campeones de Clásico Mundial porque lo dominaba Japón este evento, ¿no? Con obviamente Estados Unidos siendo candidato cada vez. Pero preguntándote de tu conocimiento pleno del béisbol, habiendo visto tanto y sobre todo habiéndote enfrentado recientemente, teniendo esa frescura. La comparativa del pelotero venezolano con el pelotero dominicano, ¿cuáles son las diferencias y similitudes que tú percibes de ellos? Porque ellos mismos cuando se lo preguntan dicen, no, es que somos lo mismo.
pero debe haber alguna diferencia entre lo actitudinal, las habilidades, si son más precoces los dominicanos que los venezolanos. ¿Cuáles diferencias y similitudes encuentras entre venezolanos y dominicanos a propósito del siempre suceso en eventos como estos? Yo creo que una de las principales diferencias que hay entre la República Dominicana y nuestro país es la genética a nivel de físico, a nivel de cuerpo y de mente. Los dominicanos son unas personas mucho más rígidas, mucho más altas, mucho más de contextura atlética que los mismos venezolanos. El venezolano tiende a ser mucho más grueso hacia los lados, el dominicano es hacia arriba, y eso es lo que genera mayor cantidad de brazos potentes en las grandes ligas, porque te crea extremidades más largas que a medida que vas desarrollándote físicamente, vas creando más espacio de fortaleza, y eso es lo que lo hace a ellos ser más potentes y tener una gran cantidad de lanzadores en las grandes ligas. En el caso de los venezolanos es al contrario, a nivel de jugadores de posición que más que los lanzadores. Sin embargo, los dominicanos tienen esa genética que pueden tener un poquitico para cada posición. El venezolano igual, pero en menos cantidad. Omar, tú eres una persona muy, muy creyente y bueno, aquí la mayoría de los venezolanos somos muy creyentes, muchos ese día de la final pusimos el equipo en manos de Dios y este 2026 ha sido bendecido para ti, ha sido un bendecido para ti, campeón en Puerto Rico, campeón con tu país, Venezuela, pero cuando se escala una montaña siempre va a aparecer otra, ¿no? Por más alta que te parezca, ¿no? Y no sé si ya has visualizado en el horizonte, hace día lo hablábamos con la presidenta del Comité Olímpico, María Soto, y decía, no, él tiene que ser nuestro manager, por parte de nosotros es así, pero Venezuela, medalla de oro en los Juegos Olímpicos, o sea, imagina visualizar eso, sé que queda tiempo, Omar, sé que pueden pasar muchas cosas aquí a 2028, pero oye, tras subir una montaña tan bonita como esta, visualizar otra montaña, otro pico, no deja de ser maravilloso. Mira, primero que nada, recuerda que nosotros en este mundo, yo lo pienso así, no somos reconocidos por el éxito que se nos pueda presentar en la vida, ¿no? Somos reconocidos quizás por el proceso que nosotros comandemos para que las cosas al final, el resultado, no tenemos el control nosotros. El resultado se va a honrar, bien sea negativo o positivo, y es a Dios. Simplemente en el proceso en el cual hay que sentirse bien. Y yo me siento bendecido de poder despertar todos los días, de poder tener una familia en la cual me apoya en lo que hago. Y personalmente, con respecto a los Juegos Olímpicos, falta mucho camino por recorrer y sobre todo no sabemos dónde va a estar Omar López. No sabemos si yo sé que la parte de béisbol en los Juegos Olímpicos se va a desarrollar entre el 16 de julio y el 22 de julio. No sabemos si Omar López todavía está en Grandes Ligas. Y si está en Grandes Ligas, no sabemos si me van a dar permiso para poder estar en eso. Pero de algo sí puedes estar seguro, es que el ciclo olímpico comienza este año. Una vez que nosotros comencemos, yo digo que junio, julio, yo estoy ya ayudando y apoyando a la profesora Araceli León y a María en ese ciclo olímpico a nivel del béisbol. Cómo podemos empezar a trabajar, qué tenemos que hacer. Hay cosas que ya administrativamente se tienen que empezar a hacer para ese ciclo olímpico, para esas Olimpiadas. Y eso es algo lo que ya se está trabajando a puertas cerradas, en silencio, porque así es que me gusta trabajar a mí. No me gusta estar haciendo alarde de lo que se hace. Y de alguna manera u otra, si estoy disponible en esa época y María y Araceli quieren que yo sea el dirigente, obviamente la visualización de la medalla de oro va a estar desde el primer momento que ya estemos trabajando de forma con eso. No creo que sea algo en el cual nosotros no podamos pensar que no lo podemos lograr. Yo creo que lo vamos a lograr. Estoy 100% seguro que lo vamos a lograr. Simplemente hay que pedirle a Dios que nos mantenga sanos a todos los que vayamos a ser parte de eso y que nos tenga todos unidos en ese momento, todo este proceso, porque todo es un proceso y hay que creérselo. Convencido, ¿no? Lo que transmite es convencimiento, Omar, Claro. con su palabra sin duda y para muestra los hechos.
Rápidamente, una de curiosidad, ya cerrando un poco más informal, esta tremenda conexión con Omar López en Buenos Días Hot Sports. ¿Te gusta el fútbol, Omar? Un Verga, es mi gusto. segundo deporte. Es mi Ah, bien. segundo deporte. Es mi Excelente. segundo deporte. Es mi segundo deporte. Pendiente, pues, mira, está. Pendiente. Todo eh, aquí, allá en Venezuela, el Carabobo Fútbol Club, porque yo soy de Carabobo. Ah, ah, mira. Este, sigo mi equipo en España, que ayer los derrotaron, pero bueno, no podemos hacer más nada. no digas más. Eh, sí. Mira, Omar, a mí me gustó mucho ojo, hay gente que cuando llega al pedestal de la gloria, del primer lugar, de ser monarca del mundo, de un lugar, este, uno no asume las cosas con humildad, pero a mí me encantó, después que Venezuela queda campeón del mundo, eh, que se hizo público el video motivacional que usaste con los muchachos. Y ahí Mm. aparecía la Vinotinto sub-20 finalista, de sub-20 en 2017, salía Limardo, salía Yulimar Rojas, salían escenas de la Serie del Caribe, salía Gustavo Dudamel, o sea, tantas cosas para sentirnos orgullosos los venezolanos. Y desde de ese lugar de grandeza que obtuviste, no se te ocurrió mejor cosa que decir, a este video todavía le faltan clips y mi invitación es para que otros deportes y en el mismo béisbol sigamos completando este video. Y a mí me pareció maravilloso. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque fíjate, hay gente que en este mes, porque el venezolano lamentablemente se ha empeñado en dividir en vez de unir. O sea, yo veo en Estados Unidos que la gente disfruta el básquet, disfruta el béisbol, disfruta el fútbol americano, disfruta el hockey, disfruta la MLS. Entonces, oye, que el fútbol esto, que el béisbol esto, o sea, yo creo que fue muy, cosas que ocurrieron y que quizás no hay que prestarle mucha atención, fueron muy contrarios a ese potente mensaje que ustedes dieron una vez coronados. Sí. Yo creo que es una situación de cultura y educación, ¿sabes? Es un problema de cultura y educación. Y no estoy diciendo nada malo, simplemente es que nosotros los venezolanos somos muy exigentes. Ok, Somos muy exigentes y no somos conformistas. Y eso es algo muy valioso, ¿me Sí. entiendes? Entonces, y es algo donde a mí me motivó, ok, me exigen, yo tengo que dar. Me exigen, yo trabajo el doble, yo trabajo el triple, pero el detalle es quiénes son las personas que me van a ayudar a mí a trabajar en esto. ¿Cuál es el Claro. criterio que vamos a tener? ¿Cuál es la teoría que vamos a tener? Valores. Nos vamos a autocriticar para nosotros ser mejores. No critiquemos a los demás. Seamos respetuosos de las decisiones que se tomen. Seamos respetuosos del proceso y creamos en el proceso. Te lo acabo de decir, desde el 2023 fui bien exigido fuertemente. Yo no me dejé caer por eso, al contrario, me ayudó a levantarme para seguir creyendo y seguir junto con mi gente. Cambiamos un poquitico la fórmula, la visualización, los coaches. Aquí, mira, rum, se dio. ¿Me entiendes? Así es en las otras disciplinas. Lo que yo único que yo pido es que tiene que haber apoyo para que eso se dé. ¿Me Sí. entiendes? Y tiene que haber educación y determinación para que eso se dé. Yo soy fiel creyente de que si tú identificas una persona que prevalece otros o intereses más que la camisa de tu país, tú no puedes estar por más que sea la superestrella del momento. No lo tiene que saber no lo tiene que saber el venezolano, porque si el venezolano lo sabe, te va a criticar porque no tienes a fulanito en tu equipo. Sí. Sí, sí, ¿Me sí. entiendes? Te va a criticar, pero es como que nosotros no vinieron unos jugadores y yo tenía que venir y salir y decir, no, es que él no quiso venir. No, 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 no. Yo no tengo que hacer eso. No vino, no está. No hace falta el que se va, hace falta el que viene. Entonces, de esa manera tú vas creando una cultura, una identidad. Y a lo mejor te va a tomar un tiempo. Entonces, Sí. creo que esos debates se están perdiendo demasiado tiempo, se están gastando demasiada energía en algo que no suma. Lo que hace más bien es restar y lo que hace más es crear una mala sociedad. Mm, así es. ex- Omar, Reflexión. sí, una Estupendo. reflexión enorme. Y con esta reflexión, gracias por tu tiempo, Omar. ¿Tenemos fecha para verlos aquí? Entiendo que... Estamos trabajando más adelante iremos trabajando en unas posibles fechas. Obviamente queremos que sea en noviembre, a finales por ahí, después de la Serie Mundial, que se pueda paralelamente agregar a unos otros días más que quizás tengamos otras actividades con la selección o personalmente yo que tengo otras actividades.
porque tengo unos proyectos en el cual quiero hacer una vez en mi viaje a Venezuela, ya que voy a estar en Puerto Rico y no quiero sentarme tanto tiempo de Claro. Puerto Rico. Entonces, queremos que esa gente se dé, pero obviamente esos factores se van a ir dando por ahí más o menos en julio aproximadamente. Ok. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Omar, y que estamos conmemorando este mes de esta alegría. Muchísimas gracias por tanto. Gracias a ustedes por la oportunidad y nada, disfruten, que esto es para todos.